Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una valiosa reflexión del Padre Livio, quien afirma y sostiene que falta muy poco tiempo para el cumplimiento del primer secreto de Medjugorje. El Padre Livio analiza el contexto actual del mundo y nos da argumentos sólidos de por qué falta poco tiempo para la revelación de este primer secreto, analizando también los últimos mensajes de la Virgen de Medjugorje, en los que la Reina de la Paz ha cambiado considerablemente la forma en la que se expresa y los conceptos tan significativos que está refiriendo últimamente. Recordemos que el Padre Livio es uno de los sacerdotes más cercanos y vinculados a Medjugorje, por lo tanto tiene una experticia única para opinar sobre el tema de los 10 secretos. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Queridos amigos, la Virgen María de Medjugorje a través de sus mensajes nos ha dejado muy claro que el mundo está en un momento bastante delicado. La Virgen María nos ha dicho que hay enemigos de la humanidad que a través de políticas expansionistas poco a poco están esparciendo sus errores por el mundo e intentan acaparar todas las riquezas. Y su fin último es convertirse en los controladores del mundo, los que ejerzan su dominio político, social y cultural en este planeta. Y toda esta ambición galopante entre distintas naciones que buscan acaparar el poder, tarde o temprano traerán conflictos bélicos de repercusiones realmente apocalípticas. Es por esto que hoy más que nunca el mundo está en un punto casi de no retorno, porque como la Virgen María lo ha dicho, además de estas fuerzas oscuras que operan contra Dios, existe un ataque sistemático muy directo hacia la cristiandad, que es el ataque a la familia. La familia está en peligro, como lo dijo la Virgen en su último mensaje en Medjugorje. Y esto no es algo nuevo, también lo había dicho Sor Lucía de Fátima, una de las 3 pastorcitas que vio a la Virgen en Cova de Iría en 1917. Sor Lucía lo refirió claramente al cardenal Caffarra, que al final de los tiempos la contienda entre Dios y las tinieblas iba a estar medida en 2 campos, la familia y el matrimonio. Y ahora que la Virgen, en su último mensaje en Medjugorje, nos habla que hay un ataque delicado hacia la familia y que la familia está bajo ataque y en peligro, esto constata esa profecía de Sor Lucía de Fátima. Lo que el mundo no parece entender es que en la medida en que se diluya el concepto de familia, se estará también diluyendo el concepto de sociedad como la conocemos. Y ya estamos hablando propiamente de la destrucción del ser o el género humano, porque no estamos hablando ni de hombres ni mujeres, sino del ser humano de manera integral. Y al privar al ser humano de su componente espiritual, básicamente lo estamos convirtiendo en un producto de fabricación serializada. Y podríamos decir en pocas palabras que se convertiría el hombre en una creación alternativa hecha a imagen y semejanza del maligno. Y analizando todo esto, queridos amigos, a la luz de las profecías de Fátima y Medjugorje, vemos que estamos en un momento álgido, un momento difícil del mundo, donde si por un lado no perecemos a partir de la guerra y los conflictos bélicos, por otra parte también vemos cómo se está degradando el factor humano en el mundo a través de nuevas ideologías, de pseudocientíficos y de posturas que van en contra de toda naturaleza. Y lo peor es que hoy en día la gente confía más en estas evocaciones científicas prepotentes, en muchas ocasiones sin ningún fundamento, confía más en esto que en una tradición realmente cristiana basada en los preceptos de Dios. Y si nosotros somos buenos observadores, queridos hermanos, podremos darnos cuenta que en este contexto tan adverso es imposible no pensar que ya los secretos de Medjugorje están poco a poco madurando y a punto de empezar a cumplirse.
Y para aquellos que de pronto aún no entienden muy bien la dinámica de los secretos de Medjugorje o que desconocen en profundidad sus características y vocaciones, o incluso para aquellos que son contradictores de estos secretos, tengo algo para decirles. Estos secretos no son una invención ex nihilo de la nada, al contrario, vienen concatenados con una profecía de la Virgen María que inició en Fátima y finalizará en Medjugorje. Esto lo ha dicho la propia Madre de Dios. No son invenciones, no son especulaciones, no es un análisis exegético de un conjunto de acontecimientos. Se trata de una verdadera profecía mariana. Tan concretos y reales son estos 10 secretos que incluso no están en la mente de ningún vidente, están contenidos en una suerte de pergamino celestial que posee la vidente Miriana y que será entregado al padre Petar Ljubicic al momento en que la Virgen le indica a Miriana que ha llegado el momento de revelar los secretos. Una revelación que hará el padre Petar de forma cronológica. Cada secreto tendrá una fecha específica de cumplimiento. Y estas revelaciones o vaticinios marianos, a los que denominamos los 10 secretos de Medjugorje, no son una invención sin fundamento. No es que si Miriana quiere rompe el pergamino y desaparecen, no es que podemos ignorarlos y hacer como si no existiesen. Estas son realidades y van a cumplirse. Son acontecimientos que tendrán repercusión histórica en este mundo. En la forma que yo lo entiendo, que yo dimensiono todo este proceso de los secretos, considero que en primer lugar es necesario que se ejecuten los 2 primeros secretos, porque de cierta manera es importante, es trascendental que ocurra esta instancia de verificación en torno a las apariciones de Medjugorje. Con el cumplimiento de los 2 primeros secretos, que sabemos que tendrán repercusión en el contexto de Medjugorje, la Virgen María estará dejando claro que sus apariciones en ese lugar son reales y por ende los otros 8 secretos que vendrán posteriormente tendrán que ser acatados y tomados en serio. Será una suerte de aviso para entenderlos de forma teológica. Y para mí eso ocurrirá o su dinámica será la siguiente. Cuando el padre Petar Ljubicic anuncie los 2 primeros secretos, especifique de qué se tratarán y en qué lugar y en qué fecha ocurrirán, una vez que esto se cumpla detalladamente y con toda la especificidad que dio el padre Petar en esa descripción, el mundo mirará con otros ojos las apariciones de Medjugorje. Propios y extraños se darán cuenta que hay una realidad que fue profetizada y que se ha cumplido. Y a partir de allí mirarán con otros ojos el resto de los vaticinios o los 8 secretos restantes. Y esto supondrá una gran sacudida para el mundo entero, para propios y extraños, porque lo que estará ocurriendo en ese pueblo de Bosnia será algo que nadie podrá ignorar. Y creo que es necesario que ocurra este tema de los 2 primeros secretos que conciernen a Medjugorje, porque de una vez por todas y definitivamente quedará claro y despejada cualquier duda, cualquier incertidumbre al respecto, porque hay muchas personas que no dan crédito a las apariciones de la Virgen María en ese lugar, muchas personas se han vuelto opositoras, hay muchas personas que ejercen persecución a Medjugorje y los videntes. Entonces, cuando ocurran estos 2 primeros secretos, la claridad quedará palpada y el mundo tendrá su sacudida para mirar con otros ojos estas apariciones. Y es que lamentablemente en la actualidad hay muchas personas con ideas y pensamientos encontrados con respecto a Medjugorje. Obviamente la inmensa mayoría sabe que el fenómeno Medjugorje es real, han sido testigos y partícipes de lo que ocurre en Medjugorje, de la presencia real de la Virgen María, de los milagros, de las curaciones, de todo. Pero hay personas que también empiezan a hablar mal de Medjugorje, que persiguen a los videntes. Incluso hay personas que creen en las apariciones, pero de pronto no creen en los 10 secretos. Y así hay todo un mar de dudas e incertidumbre en torno a estas apariciones. Y esto debe despejarse, disiparse y quedar claro de forma rotunda. Pero
Esta actitud de muchas personas negativa en lo concerniente a Medjugorje no es sorpresa para nosotros. Ya la misma Virgen María lo dijo a través del mensaje dado recientemente cuando dijo que la cizaña ha tomado muchos corazones. Entonces es normal ver cómo el maligno va sembrando incertidumbre, falta de fe en los corazones de las personas para que se conviertan en adversarios de Medjugorje. Cuando la Virgen María en ese mensaje dijo que la cizaña había tomado muchos corazones y los había vuelto estériles, aquí hace referencia básicamente a todos esos fieles que incluso estando ante lo concreto y tangible de las evidencias, simplemente endurecen su corazón y deciden no creer en la presencia de la Virgen en aquel lugar. La Virgen María es muy consciente de esta problemática de los corazones endurecidos en torno a aceptar su presencia real en Medjugorje. No solamente lo dijo en aquel mensaje cuando refirió a la cizaña que endurece los corazones, sino que también lo refirió más recientemente este año en otro mensaje donde directa y abiertamente la Virgen señala al modernismo como el culpable de todo esto. Lo concreto y lo cierto es que tenemos actualmente 6 videntes, 3 de los cuales ya conocen el 10º secreto y reciben apariciones anuales una vez al año, y tenemos otros 3 que serían Visca, Iván y María, que aún reciben apariciones cotidianas cuyos mensajes son en lo concerniente a la parroquia de Medjugorje. En ocasiones muy particulares, la Virgen permite que estos mensajes privados para la parroquia de Medjugorje también sean compartidos públicamente, en los casos de Iván o María o Visca. Pero estos 3 videntes siguen trabajando de forma muy profunda, muy acomedida, muy entregados a este plan salvífico de la Santísima Virgen María. Y así es como yo veo las cosas, queridos amigos. El mundo está en una situación tan delicada que solamente una aparición o la intervención extraordinaria de la Virgen María, obviamente apoyada o fundamentada en Dios, es la que puede hacer algo por este mundo. Y yo me pregunto como sacerdote, ¿qué podemos hacer además de orar, además de ayunar? Recordemos que la misma Virgen María lo ha dicho, muchos no creen y no están obligados a hacerlo. Incluso más triste aún es el hecho que muchos sacerdotes tampoco crean realmente. Entonces, en este contexto, queridos hermanos, la verdad yo veo muy difícil que desde el mismo ser humano pueda haber una solución a todo este problema en el que está inmiscuido el mundo. Estoy convencido que la solución a nuestros problemas como humanidad no viene propiamente del hombre. Necesitamos intervención divina, y es por eso el tema de la vigencia y la importancia de los secretos de Medjugorje. Y en mi opinión estamos muy cerca del cumplimiento del primer secreto. Es cierto que debemos estar muy atentos a no andar presumiendo o especulando sobre cuestiones sin fundamento, pero es que la manera en cómo veo todo concatenado, el mundo, la situación, los conflictos, las amenazas bélicas, todo indica muy claramente que estamos a puertas realmente de una intervención divina sin precedentes. Y les quiero decir o confesar en qué me baso yo para entender que estamos muy cerca del primer secreto de Medjugorje. Y es que yo, que soy una persona, un sacerdote que ha estado muy ligado y vinculado a las apariciones de la Virgen, los videntes y los mensajes, he podido notar que desde hace un año para acá los mensajes de la Virgen son mucho más concretos, específicos, y tienen un tinte más alarmante para tratar de abrirnos los ojos, y eso me lleva a mí a suponer que estamos entrando en una recta final. En este último año para acá ha habido mensajes muy contundentes, mensajes extremadamente breves, mensajes donde a veces ni siquiera la Virgen se ha despedido de nosotros, cosa que nunca había ocurrido, y son pequeños detalles que nos muestran que estamos viviendo tiempos distintos en lo concerniente a las apariciones de Medjugorje. Y a mí en lo personal me parece que una situación así es insostenible en el tiempo. No puede durar mucho, falta muy poco, porque la Virgen María está intensificando sus mensajes y el componente
alarmístico dentro de los mismos. Ahora, quiero decirles también que el hecho de que el primer secreto de Medjugorje pueda estar a la vuelta de la esquina y que no esté lejos, no determina o define que de pronto el segundo o el tercer secreto no tomen un poco más de tiempo. Realmente no sabemos cuál será la cercanía entre secreto y secreto, pero no necesariamente debemos asumir que serán cronológicamente exactos en lo que concierne a, por ejemplo, días, semanas o meses. Miriana nos ha dicho sobre el primer secreto que se hablará muchísimo sobre esto. Será un tema de bastante repercusión y puedo imaginar que para que se hable mucho de un tema es porque tendremos mucho tiempo para reflexionar sobre él. Y tratando de analizar un poco más sociológicamente este mundo actual, no veo por dónde de pronto detone un conflicto mundial en el próximo lustro o en los próximos años. De hecho, me parece que faltaría casi una década para que pueda darse esto en términos logísticos. Por ejemplo, el primer ministro alemán dijo que los recursos para un conflicto mundial de esta magnitud estarían por allí para el año 2030, pero antes parece muy difícil una tercera contienda mundial. Y yo trato de analizar todas estas situaciones, estas reconfiguraciones del mundo, lo que está pasando y ocurriendo en el mundo actualmente a nivel social, político, porque trato de entender por dónde puede detonarse el tema de los secretos, por dónde podrán venir estos vaticinios, cuál será su relación con la situación actual del mundo, y trato de hacer conjeturas. Pero analizando todo de forma integral, sigo ratificando que para mí el primer secreto de Medjugorje está muy cerca, está bastante cerca. Y si bien no considero que un conflicto bélico explote en menos de 5 años, sí también es cierto que hay muchas variables y elementos que inciden en todo esto, hay muchos cambios ideológicos, hay muchas estrategias, hay tantas cosas emergentes que tampoco podemos predecir con exactitud qué pueda pasar ni siquiera de aquí a 2 años. Ahora, a todo esto, por más que tratemos de vaticinar, pensar, reflexionar, hacer futurología en torno a lo que ocurrirá en el mundo en los próximos años, lo más importante es lo que la Virgen María ha venido a enseñarnos a través de sus apariciones en Medjugorje, y es mantenernos en gracia a través de la oración, de los sacramentos, a través de una vida espiritual activa. Por ejemplo, la Virgen ha dicho que como la paz está en peligro, nos invita a la oración en familia. Entonces, de cierta manera, queridos hermanos, nuestra contribución a todo esto es orar. Orar, 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 confiar y tener fe para que su plan, el plan de su Inmaculado Corazón, se realice. Sabemos nosotros que si el corazón inmaculado de María triunfa, nosotros triunfaremos con ella. Nuestra verdadera misión es ser apóstoles de su amor, ser el ejército de la milicia celestial de María, que a través de oración y ejercer una verdadera cristiandad estaremos dándole a la Virgen las herramientas para derrotar al enemigo. Entonces, dediquémonos a conformar grupos de oraciones, cenáculos de oración. Tratemos de conformar oración en familia. Confiemos simplemente, tratemos de nosotros de construir esa barrera espiritual a través de la oración para que el mal no prevalezca en el mundo. No perdamos más el tiempo, queridos hermanos. No perdamos toda la tarde ante un televisor, ante una pantalla. Empecemos a recitar el Santo Rosario. Estamos en un momento de gran decisión, de una gran batalla espiritual para el mundo. Es momento de nosotros también tomar partido y ser partícipes de esta contienda. Por eso me despido de esta catequesis invitándolos y exhortándolos a ser militantes de la gracia a través de una praxis espiritual como lo pide y solicita la Virgen María. Y no tengamos miedo, estamos con la Virgen, estamos con Cristo, abracemos esta cruz, no tengamos miedo. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.